Dios les bendiga a todos. Bienvenidos una vez más al estudio de la palabra del Señor. Esperamos que tenga una Biblia en sus manos. Este día vamos a tratar un tema diferente que hemos titulado El estudio de la historia bíblica. Vamos a orar. Padre, en esta hora te damos muchas gracias por el momento que tú nos das de poder enseñar tu palabra a través de este medio. Bendice a tu pueblo que presente se encuentra para poder conocer tu palabra. Te rogamos también una bendición por cada una de las iglesias que alrededor del mundo se encuentran también llevando el mensaje de tu palabra a través de este medio. Bendice nuestro tiempo juntos y te rogamos que tus bendiciones sean con nosotros. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Amén. Entonces el tema que vamos a abordar en este día tiene que ver con el estudio de la historia bíblica. Para muchas personas, cuando hemos estado en la escuela, algunas personas tienen un poquito de rechazo al estudio de la historia. Hay personas que no aman el estudio de la historia. Pero quiero enseñarles el día de hoy que el estudio de la historia es un mandato bíblico. Es más, todas las disciplinas académicas que estudiamos en escuela o en la universidad, desde matemáticas, ciencias, biología, astronomía, estudio de idiomas, leyes, asuntos económicos, todos esos temas y más que esos, aún el estudio de la filosofía, se encuentran en la Biblia, incluyendo el estudio de la historia. Nosotros poseemos el libro más extraordinario que existe en el mundo, incluyendo el aspecto que la Biblia aborda temas de carácter científico, inclusive, como por ejemplo, la existencia de las armas nucleares se encuentra en Zacarías 14:12. Ahí están todos los efectos de las armas nucleares. Entonces este es un libro extraordinario. Pero el tema central de la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, tiene que ver con el tema de la salvación, y el centro de toda la Biblia es nuestro Señor Jesucristo. Entonces la Biblia es más que un manual de estudios académicos. Es la palabra eterna de Dios. Sin embargo, el estudio de todas las disciplinas académicas se encuentra en la palabra del Señor, incluyendo el estudio de gobiernos. Vamos a ir en nuestras Biblias en el libro de Jeremías capítulo 30, versículo 2 al versículo 4. Vamos a abrir nuestras Biblias. Es bien importante que siempre verifiquemos que lo que estamos enseñando en efecto se encuentra en la palabra de Dios. Veamos lo que dice entonces Jeremías 30, del 2 al 4. Así habló Jehová, Dios de Israel, diciendo: escríbete en un libro todas las palabras que te he hablado, porque he aquí que vienen días, dice Jehová, en que haré volver a los cautivos de mi pueblo, Israel y Judá, ha dicho Jehová, y los traeré a la tierra que di a sus padres, y la disfrutarán. Estas pues son las palabras que habló Jehová acerca de Israel y de Judá. En el verso número 2, nosotros encontramos ya la base bíblica para el estudio de la historia. Porque veamos una vez más el verso 2. Dice la Escritura: así habló Jehová, Dios de Israel, diciendo: escríbete en un libro todas las palabras que te he hablado. Nosotros lo leemos en las páginas de la Biblia. La Biblia, aparte de ser la palabra eterna de Dios, es un libro que nos habla de historia. Ahora, nos hacemos la pregunta: ¿por qué es importante el estudio de la historia en general y sobre todo la historia bíblica?
Primeramente, vamos a definir el significado del término historia. La historia es el estudio de acontecimientos y hechos que pertenecen al tiempo pasado y que forman parte del desarrollo de la vida humana desde sus orígenes hasta el momento presente. Entonces, veamos lo que es la definición del término. Si nosotros no conocemos historia, si no hemos estudiado los acontecimientos pasados que forman parte del desarrollo de la vida humana desde el momento de sus orígenes hasta el momento presente. Por ejemplo, ¿cómo sabríamos que Dios es el creador de todas las cosas a menos que nosotros lo leyéramos en el libro de Génesis? Dios reveló toda esta información a Moisés en los primeros 5 libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio. Es más, los primeros 11 capítulos de la Biblia son históricos, porque nos hablan de la creación del mundo, nos hablan del origen del pecado, nos hablan de la promesa de salvación, nos hablan de la Torre de Babel, de la confusión de una lengua en muchos idiomas, nos hablan del diluvio, de la muerte de toda la raza humana y de la salvación de solamente 8 personas en el libro de Génesis. Eso se llama historia. Ahora, si no sabemos lo que aconteció en el pasado, lo que Dios ha hecho en el pasado, ¿cómo podríamos saber lo que Dios está haciendo en el presente y lo que hará en el futuro? Ahora, cada persona, cada sociedad, cada nación tiene su propia historia. El mundo y el universo entero tienen su propia historia. Las estrellas, los planetas y los ángeles también tienen su propia historia. Nosotros sabemos a través de la historia bíblica que hace miles o millones de años o billones, no sabemos cuándo, Dios creó los ángeles. Y en algún punto, 1/3 de ellos se rebeló contra Dios y fueron arrojados del cielo a la tierra. Y sabemos que en ese momento el diablo y sus ángeles perdieron su belleza, perdieron su santidad, perdieron su lugar en el cielo, pero no perdieron el conocimiento. Y el diablo junto con sus demonios adquirieron un rostro espantoso, desfigurado, deformado por causa del pecado, según nos dice la Biblia en Ezequiel 28, versos 18 y 19. Eso es historia. Cada uno de ustedes tiene su historia. Tiene la historia de sus familias antes de casarse, la historia de sus padres, de sus hermanos. Para los que hemos emigrado a diversos lugares del mundo, nosotros tenemos otra historia distinta a las personas que nunca han emigrado de sus países a otras naciones. En algunos de los casos nos ha tocado aprender otros idiomas, nos ha tocado adaptarnos a otras culturas, a otros sistemas de vida, a otros sistemas de gobierno, a otras costumbres. Eso es parte de nuestra historia. En su origen de creación, la historia de Adán y Eva fue una historia de comunión y felicidad con Dios. Sin embargo, el pecado manchó esa historia feliz y la llenó de dolor, de tragedia y de separación de Dios. Pero el Dios de la Biblia, nuestro Señor Jesucristo, la llenó de esperanza por medio de su muerte en la cruz del Calvario, y ahora ha provisto un medio de salvación eterna para cada uno de nosotros que hemos confiado en Cristo como el Señor y Salvador de nuestra vida. Ahora, la historia no es más que la revelación y el cumplimiento profético del plan de Dios para la humanidad. Dios se manifiesta a través de la historia para deshacer todo aquello que no corresponde a su voluntad
y a su plan eterno. Muchos de ustedes que emigraron a los Estados Unidos desde Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Colombia, Venezuela, Perú, México, todo eso forma parte de nuestra historia. En la voluntad permisiva de Dios, Dios nos permitió emigrar de nuestros países de origen al país donde nos encontramos en el día de hoy. Eso es parte de nuestra historia. Ahora, hay una cosa muy importante que debemos de tener en cuenta. La voluntad de Dios se cumplirá en todos los asuntos de esta vida de acuerdo al beneplácito de Dios. Hay personas que nunca pudieron emigrar de sus países a otros porque probablemente no fue la voluntad de Dios. Dios quería que permanecieran en el lugar donde se encuentran en el día de hoy. Veamos en primer lugar que Dios ha ordenado escribir la historia. Vayamos en nuestro próximo texto bíblico al libro de Éxodos, capítulo 17, versículo 14. Éxodos, capítulo 17, versículo 14. Ahora, recuérdense que he dicho que Dios ha ordenado escribir la historia. Por eso los libros son muy importantes. Dice el texto bíblico: y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Bueno, después que la razón por qué Dios tenía este problema con Amalek, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, Moisés le dijo a Amalek que le diera permiso de pasar por su territorio de una manera pacífica. Amalek resistió a hacerlo. Cuando el pueblo pasó, Amalek atacó al pueblo de Israel por la retaguardia, donde venían los jóvenes, los niños, las mujeres. Y Dios eventualmente le dijo al pueblo de Israel que cuando se establecieran en la tierra y hubieran conquistado la tierra prometida y tuvieran una fuerza formidable militar para poder responder, tenían que ir para destruir a los amalecitas. Bueno, eso es historia. Vayamos al próximo texto bíblico, Éxodo 34, 27 al 28. Recuérdense que Dios es el autor de la historia. Si queremos estar informados de lo que Dios ha hecho, tenemos que ir a las páginas de la palabra de Dios y también a los libros de historia. Porque los libros de historia revelan el cumplimiento de la palabra de Dios. Veamos lo que dice el texto. Y Jehová dijo a Moisés, escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Pensemos por un momento, ¿por qué el mundo árabe nunca ha podido destruir a la nación de Israel? A pesar de haberla atacado en repetidas ocasiones, desde su fundación, el Estado moderno de Israel, en el año 1948, los árabes lo han atacado en el 1948, 1953, 1967, 1973 y otros diversos ataques. Pero estas han sido 4 guerras serias con el propósito de destruir a Israel. ¿Por qué no lo han podido destruir? Por una razón sencilla. Dios ha hecho un pacto con la nación de Israel. La hizo con Abraham, lo ratificó con Isaac, luego con Jacob, y le dijo que sus descendientes, los 12 hijos de Jacob, las 12 tribus de Israel, conquistarían la tierra y estarían en esa tierra por perpetuidad, por razones del pacto que Dios hizo con Abraham en Génesis 15, 18, cuando le dijo: a ti y a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río Éufrates. Ahora, ¿cuánto territorio comprende esa declaración? ¿Comprende 1/3 de Egipto?
todo el país del Líbano al norte de Israel, la mitad del país de Siria al norte, la mitad del país de Irak, todo Jordania y parte de Arabia Saudita. Esa es la tierra prometida que Dios le dio a Abraham. Verso número 28. Y él estuvo ahí con Jehová 40 días y 40 noches. No comió pan, ni bebió agua. Y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Tiene que ser escrito. La razón por qué tiene que ser escrito en un documento es porque la Biblia es un documento legal. La palabra Biblia viene del griego biblión, que significa biblioteca. Para empezar, los musulmanes no pueden decir que el Corán es la Biblia de los musulmanes, porque el Corán solamente es un libro. La Biblia, como su palabra lo indica, son 66 libros. La Biblia está compuesta de 2 testamentos, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Cuando un testador quiere expresar su voluntad, lo expresa de manera escrita frente a testigos a través de un documento legal. Entonces, Dios en el Antiguo Testamento le dio un pacto a Abraham que confirmó con sangre, con un sacrificio. La diferencia fue que con ese sacrificio, Abraham no pudo caminar en medio del sacrificio porque Dios sabía que Abraham iba a fallar. Solo caminó Dios. Porque en estos sacrificios, en estos pactos, si ambas personas caminaban en el sacrificio y uno de ellos fallaba, el pacto quedaba invalidado. Y como Dios sabía que Abraham iba a fallar, puso a dormir a Abraham y Dios fue el único que caminó en medio del sacrificio, porque el único que es fiel es Dios. Si Dios es fiel a la nación de Israel en todas sus promesas, Dios también es fiel a la iglesia. Y ninguna de las promesas que Dios nos ha dado, ninguna fallará. Todas se cumplirán. Es más, el Nuevo Testamento, que corresponde a la iglesia, obviamente corresponde a toda la Biblia, pero el pacto para la iglesia está descifrado, narrado a través de las páginas del Nuevo Testamento. Y para ser ratificado este pacto, que fue con sangre también, Jesús murió. Mire qué interesante. En el Antiguo Testamento habían sacrificios de animales para confirmar un pacto. En el Nuevo Testamento, Cristo murió Él mismo como el Cordero de Dios. Derramó su sangre, ratificó el pacto a través de su muerte. Lo único que la ley no impide es que el testador resucite. El testador resucitó hace 2000 años, al tercer día de su muerte. La tumba está vacía y en este momento se encuentra a la diestra de Dios Padre en las alturas, desde donde está intercediendo por su pueblo, y desde un día regresará para completar la salvación para todos aquellos que hemos creído en Cristo Jesús. Vayamos ahora a Deuteronomios capítulo 17, versículo 18 al verso 20. Este era un requisito para todos los reyes de Israel. El conocer la palabra de Dios, el leer la palabra de Dios, el memorizar la palabra de Dios, el estudiar la palabra del Señor, el meditar la palabra del Señor de día y de noche, nos da las condiciones correctas para poder servirle al Señor, número uno, y segundo, para caminar en sus caminos. Cuando nos empezamos a apartar de la palabra de Dios, cuando cesamos de meditar la palabra de Dios, cuando cesamos de ir a la iglesia para escuchar la palabra del Señor, nuestro corazón empieza a enfriarse. Y entre menos palabra de Dios tenemos, menos comunión con Dios tenemos, más estamos inclinados a ir en dirección del mundo hasta apartarnos de sus caminos. Veamos lo que le dice el Señor a los reyes de Israel. Dice el texto: y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces se escribirá para sí en un libro una copia de esta ley. Mire bien, durante toda su vida,
el rey debía de tomar el original que está al cuidado de los sacerdotes levitas y copiar la palabra de Dios letra por letra, frase por frase, oración por oración, tilde por tilde, punto por punto, coma por coma, sin faltar absolutamente nada. Y cuando hubiese terminado escribir una copia de la ley, debía de volverla a escribir otra vez durante toda su vida. ¿Cuál es la razón de este requisito? Veamos el siguiente versículo 19. Y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida. Lamentablemente en el día de hoy es más fácil que una persona verifique su Facebook o los medios sociales de comunicación o cualquier otra cosa y no la palabra de Dios. Muchas veces los cristianos solamente abren sus Biblias cuando van a la iglesia. No la abren, no la tocan durante la semana. Por lo tanto, no están informados de lo que Dios quiere que sepan. Entonces los reyes de Israel tenían que tener consigo esa copia de la ley, leerla todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios. Cuando exhibimos altanería y arrogancia en nuestros corazones, ese es un indicativo que no estamos en comunión con la palabra del Señor. Porque creemos que nosotros la sabemos todas. Y Dios rechaza a las personas arrogantes. Dice, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos para ponerlos por obra. Verso número 20. Para que no se eleve su corazón sobre todos sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Si nosotros queremos que Dios bendiga a nuestros hijos, a nuestras familias, a nuestros hermanos en Cristo, al esposo, a la esposa, es necesario leer, meditar la palabra del Señor de manera continua. Debe de ser un asunto preferente en nuestro corazón. Dice, como rey, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos. La razón por qué hay tantos dictadores en el mundo, en los gobiernos, y por qué oprimen tanto a las naciones, por qué los matan de hambre, los encarcelan, los torturan, derraman su sangre, los ponen en prisión, cortan sus libertades, es porque estas personas no tienen ni un solo temor de Dios. No conocen al Dios de la Biblia, no conocen su palabra y por eso son tan impíos y tan destructivos para muchas naciones en el mundo. Pero los reyes de Israel se les ordenaba que meditaran en la palabra del Señor día a día en su vida para que no se elevara su corazón sobre la nación que estaban gobernando, para que no se apartaran del mandamiento de Dios ni a diestra ni a siniestra. Ahora, la otra cosa importante que provee el estudio y la meditación de la palabra del Señor es que nuestros días sean prolongados, en el caso de los reyes en su reino, el de sus hijos en medio de la nación de Israel. Hay muchos jóvenes en nuestros medios, aún dentro de la iglesia, que mueren a temprana edad. ¿Cuál es la causa principal? No conocer la palabra de Dios, no meditar la palabra del Señor, no leer la palabra del Señor, no meditar la palabra de Dios, no estudiar la palabra del Señor, no considerar la palabra de Dios como asunto importante en su vida. Por eso muchos jóvenes mueren prematuramente, a los 18, a los 20 años, a los 30, cuando la Biblia dice que los días de nuestra edad son 70 y en los más robustos son 80. Entonces, ¿por qué muchos jóvenes mueren tan temprano? El conocimiento de la palabra del Señor, el amor a la palabra del Señor, prolongará nuestros días sobre esta tierra. Y viviremos los días que Dios nos ha prometido que vivamos si tan solo meditamos en su palabra. Vayamos a nuestro próximo texto bíblico, Deuteronomios capítulo 31, versículo 19 al verso 21. Repito,
Deuteronomios capítulo 31, versículo 19 al verso 21. En varias ocasiones en la Biblia encontramos cánticos, el cántico de Moisés, el canto de Ana, entre otros cantos. A través de la música se le enseñaba al pueblo de Israel la palabra de Dios. Lamentablemente en el día de hoy, una parte de la música cristiana que se toca en nuestras iglesias no está basada en la palabra del Señor. Esos cantantes muchas veces no están interesados en promover el evangelio de Cristo. Están interesados en enriquecerse, en ser famosos, en vender muchos discos. Pero no están interesados en incrustar, sembrar la palabra de Dios en el corazón de las gentes que no conocen a Cristo y aún de los cristianos dentro de la iglesia. Veamos lo que dice el verso 19. Ahora pues, escribíos este cántico y enséñalo a los hijos de Israel. Ponlo en boca de ellos para que este cántico me sea por testigo contra los hijos de Israel. Por ejemplo, los himnos que hemos cantado por más de 150 años en las iglesias son himnos que enseñan doctrina bíblica. Los cantos modernos no enseñan doctrina bíblica. Muchas veces suenan como músicas románticas. Dios no necesita que le cantemos con romanticismo. Dios quiere que exaltemos sus cualidades, sus obras, sus maravillas y su grandeza que hemos aprendido en la palabra de Dios, no la que nosotros hemos inventado. Nosotros no podemos saber quién es Dios y cómo es Él, a no ser por la revelación escrita de la palabra de Dios dada a los apóstoles y profetas de antaño. Verso número 20. Porque yo les introduciré en la tierra que juré a sus padres, la cual fluye leche y miel, y comerán y se saciarán y engordarán, y se volverán a dioses ajenos y les servirán, y me enojarán e invalidarán mi pacto. Imagínense, a través de un canto, ya Dios le está diciendo al pueblo de Israel que en un momento más adelante, en el futuro de su vida, está profetizando por medio de este canto que el pueblo de Israel se iba a apartar de los caminos de Dios, que iba a adorar ídolos, iban a ir en pos de dioses ajenos y que iban a provocar la ira de Dios e iban a invalidar el pacto de Dios. Bueno, esa fue una realidad cuando los asirios se llevaron cautivos al pueblo de Israel, cuando los babilonios se llevaron cautivo al pueblo de Israel, cuando los persas se llevaron cautivo al pueblo de Israel. Solamente en Babilonia el pueblo de Israel estuvo cautivo 70 años. Dios se lo dijo al profeta con anticipación, Jeremías, y le dijo que después de 70 años los traería de regreso. Ahora, muchas veces Dios trae algunos desastres a la nación para enseñarles una cosa muy importante, que no hay quien pueda librarnos de la mano de Dios, solamente Dios mismo. Y la clave tiene que ver con la obediencia. Verso número 21. Y cuando les vinieren muchos males y angustias, entonces este cántico responderá en su cara como testigo, pues será recordado por la boca de sus descendientes, porque yo conozco lo que se proponen de antemano antes que los introduzca en la tierra que juré darles. ¿Qué le parece? Ya hay un canto escrito profetizando las cosas que va a hacer el pueblo de Israel con anticipación. ¿Por qué? Porque la Biblia dice en el libro de Génesis que el corazón del hombre es inclinado hacia el mal todo el tiempo. La Biblia dice que perverso es el corazón del hombre. ¿Quién lo conocerá? Solamente Dios conoce el corazón del hombre. A veces creemos algunas ilusiones en el mundo. Confiamos en los sistemas políticos, en los gobernantes. No, estas personas son pecadores. Están interesados solamente en el poder, en la fama, el dominio, la opresión.
La única persona digna de la cual podemos confiar se llama Jesucristo. Por eso es importante estudiar la historia. Por ejemplo, para las personas que son comunistas, necesitamos estudiar la historia. ¿Qué pasó en Rusia cuando llegó el comunismo? Mataron a cuanta persona pudieron. El señor Lenin, para destruir todo el sistema de los zares que había e implantar el comunismo de opresión. Luego llegó el otro gobernador, Stalin, mató a 30 millones de soviéticos opositores. En China, Mao Zedong, 120 millones. ¿Usted cree que ellos tendrían compasión por la gente de otras naciones? Hitler, 20 millones, 6 millones de judíos. Pol Pot, 3 millones. Kim Jong-un, solamente en el año 2000 de hambre, 3 millones. ¿Qué le parece? Digo, todavía no entendemos. Y todavía las naciones quieren ser comunistas. No aprenden de la historia. Si no estudiamos la historia, lo que pasó, vamos a repetir el mismo error. Y el error está repetido en Cuba, Nicaragua y Venezuela. No hemos aprendido. Por los pasados 80 años, el comunismo ha traído muerte, miseria, dolor y tragedia a muchas naciones del mundo. Ahora, el capitalismo también ha traído sus problemas. Ha esclavizado económicamente a las personas. Muchas personas llegan a los Estados Unidos y el sistema económico es tan absorbente que las personas se endeudan muy prontamente y de pronto están trabajando solamente para pagar deudas. ¿Por qué? Porque no entienden el sistema. Es un sistema del mundo también. Aquí no somos angelitos. Si no entendemos la palabra del Señor, también aquí podemos ser esclavos desde el punto de vista financiero. Por eso es importante conocer la palabra del Señor, para entender cómo nos podemos conducir en este mundo. Vayamos al libro de Apocalipsis capítulo 1 y veamos el verso 3 primero, luego el versículo 11 y verso 19. Hay una bendición. Hay personas que escuchan la palabra del Señor y simplemente la ignoran. Hay una bendición. Veamos lo que dice la Escritura. Hay personas que no entienden la bendición que da la palabra de Dios, hasta que están, como decimos, con el agua al cuello. Hasta entonces reflexionan que no hay nadie que los puede salvar de sus situaciones, excepto Dios y su palabra. Y entonces vienen a Cristo de regreso cuando están destruidos. Pero oiga bien lo que dice la palabra de Dios. Usted no tiene que correr ese camino. Bienaventurado el que lee. Felices, dichosos, bendecidos los que leen, los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Hace 2000 años, el apóstol Juan nos dice que el tiempo está cerca. ¿Cuál tiempo? El tiempo del retorno inminente de Jesús por su iglesia, conocido como el arrebatamiento. El tiempo está cerca. Pablo creía que Cristo estaba cerca en su día de venir por la iglesia, pero nosotros estamos más cerca que lo que estuvo el apóstol Pablo 2000 años después. Verso número 11, que decía, yo soy, este es Jesús, yo soy el alfa y el omega, el principio y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Verso 19. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de esta. Dios, oiga bien esto, Dios nos ha dado su palabra de una manera escrita. Tenemos muchos apóstoles en las iglesias en el día de hoy, por toda América Latina, por todos Estados Unidos. Muchos profetas confesando revelaciones que Dios no les ha dado. Dios ha revelado su palabra a nosotros de una manera escrita. Se la reveló
audiblemente, verbalmente, por inspiración divina, a los profetas de la Biblia y a los apóstoles de la Biblia. Pero no a nadie más. No hay más revelaciones. No importa qué tan auténtica pretenda una persona aparecer como una persona que recibe revelaciones de Dios. La Biblia dice que no hay más revelaciones. En Efesios 2:20 dice la palabra de Dios que la iglesia está fundada sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo. Los profetas, todo el Antiguo Testamento. Los apóstoles, todo el Nuevo Testamento. Pero ¿quién es la piedra angular? Se llama Jesucristo. Sin Jesucristo no hay edificio. El edificio se llama la iglesia. En Apocalipsis capítulo 22, versos 18 al 19, hay dos advertencias para las personas que quitan a la palabra de Dios y para las personas que añadan. Por lo menos este predicador no se expondrá al juicio de Dios pretendiendo recibir revelaciones que Dios nunca le ha dado. En más de 40 años de cristianismo, 45 años, 40 años de ministerio, Dios nunca me ha revelado nada. Y yo no he aprendido nada que no haya estado escrito en las páginas de la Biblia, la palabra de Dios. Porque Dios en su palabra nos dice que Él preservará su palabra, que la vida del hombre se marchitará, el mundo dejará de existir, pero la palabra de Dios nunca dejará de ser. La palabra de Dios nunca se marchitará. La palabra de Dios existirá para siempre. Hay una copia de esta palabra en los cielos. No importa que tanto la hayan pervertido las sociedades bíblicas o los productores de Biblias en el día de hoy. La palabra de Dios es firme. Para la persona que busque el camino del Señor, Dios siempre tendrá a su disposición la autenticidad de la palabra revelada de Dios a los apóstoles y profetas. Entonces es importante que entendamos que hay bendición al leer, al oír, al guardar las cosas que están escritas. Para todos ustedes que se encuentran frente a las cámaras de su teléfono, su computadora o su televisor, ustedes están siendo bendecidos en este momento, porque han apartado un tiempo especial. En lugar de estar con amigos o ver un programa de televisión o leer algún libro no importante o perder el tiempo o estar dormido, han tomado el tiempo para poner atención a la palabra de Dios y como resultado son bendecidos al leer, al oír, al guardar la palabra de Dios. Hay bendición de lo alto. Por eso la palabra de Dios ha quedado en nuestras manos de manera escrita. En segundo lugar, Dios quiere que conozcamos la historia. No solamente Dios nos hace saber que la ha revelado y ha ordenado a Moisés que la escriba, pero Dios quiere que conozcamos la historia. Vayamos a Lucas capítulo 1, versículos del 1 al 4. De los 40 escritores de la Biblia, 39 son judíos, uno de ellos es griego y su profesión es médico, es el doctor Lucas. El texto bíblico no nos da mucha información sobre la persona a la cual le escribe el libro de Lucas y el libro de los Hechos. Hay un hombre llamado Teófilo. La palabra Teo significa Dios, Filo significa amor. Entonces Teófilo es una persona que ama a Dios, un amante de Dios. Entonces, Lucas le dice estas palabras: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, solo hay una persona autorizada para escribir con detalle y de manera ordenada y sistemática la historia de cada uno de ustedes. Y esa persona son ustedes. Yo soy la única persona autorizada de escribir en un libro la historia de mi vida, porque yo soy el único que la conozco en todos sus detalles. Entonces Lucas le dice a Teófilo:
puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, dice Lucas, me ha parecido también a mí, oiga bien esto, después de haber investigado con diligencia. Muchas veces las personas se sientan en las iglesias, absorben todo lo que dice el predicador sin probarlo en la Biblia y se lo tragan como palabra de Dios. Por esa razón usted debe tener una Biblia en su mano. Debe de investigar, debe cuestionar cualquier cosa que no ha sido explicada por este predicador. Porque usted no debe de tragar nada, ni afirmar nada en su mente y en su corazón que usted no lo entiende de manera lógica. Oiga bien lo que le voy a decir. Vamos a hacer una pausa y vamos a ir rápidamente al libro de Nehemías. En el libro de Nehemías, la palabra de Dios nos da unos principios muy importantes sobre la enseñanza de la palabra del Señor. Escriban ahí rápidamente, Nehemías capítulo 8, versículo 8. Nehemías 8:8. Dice el texto así: y leían, oye bien, en el libro de la ley, la palabra escrita, de Dios claramente, leían de manera clara y ponían el sentido, la lógica, de modo que entendiesen la lectura. Cuando el predicador, el maestro, el pastor está enseñando, tiene que enseñar de una manera que la palabra de Dios tenga lógica en la mente del oyente. Si no tiene lógica, no está siendo explicada correctamente. Vuelvo a leer el texto. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Nunca digamos amén a algo que no hemos entendido. No importa que sea el pastor más grande del mundo. No digamos amén a menos que hemos entendido. Verso número 12. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiarse presentes o porciones y a gozar de grande alegría porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Un día, una de nuestras jóvenes en la iglesia estaba leyendo en el libro de Job y dijo ella, y dijo Job desnudo. Entonces yo le dije, estoy seguro que Job nunca dijo nada desnudo. Vuelva a leer el texto. Y volvió a leer y dijo Job, 2 puntos, se había brincado los 2 puntos, desnudo salí del vientre de mi madre. Cuando estamos enseñando la palabra de Dios, tenemos que articular correctamente la palabra del Señor. Leer gramaticalmente la palabra de Dios o estaremos comunicando un mensaje equivocado de la palabra de Dios a nuestros oyentes. Otra persona decía un día, leyendo el texto bíblico, abran paso. Dije, no, vuelva a leer otra vez. Ya leyó bien. Abraham pasó al otro lado del río. Muchas veces la palabra de Dios es leída de esa manera en las iglesias. Y las personas dicen amén. No, este es un libro sagrado. Tenemos que leerlo correctamente con toda su puntuación para que las personas lo puedan entender. Vayamos al verso número 3 una vez más. Dice Lucas a Teófilo, me ha parecido también a mí, oiga bien esto, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Investigó con diligencia todas las cosas desde su origen y las escribió en orden, de manera sistemática, en orden de acontecimientos. Verso 4. Para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruidos. Nosotros tenemos el mejor libro en el mundo, la palabra eterna de Dios. Es el libro más completo. Los traductores de la Biblia son los traductores más expertos en el mundo, porque tienen que traducir literatura, historia, geografía, estudio de idiomas, asuntos financieros, asuntos de gobierno, poesía, entre otras cosas. Entonces,
todos los traductores, las compañías de traductores del mundo, envían a tomar cursos a sus traductores a las sociedades bíblicas donde están traduciendo la Biblia en otros idiomas, porque la traducción de la Biblia se requiere de una diligencia y una capacidad extraordinaria, porque este libro cubre todos los temas del saber humano. Una buena porción de la palabra de Dios tiene que ver con información histórica. Consideremos los primeros 5 libros de la Biblia, conocidos como el Pentateuco, Penta 5, Teuco libros, los primeros 5 libros de la Biblia, de la ley, y los libros de historia del Antiguo Testamento. Los diversos relatos históricos en los libros proféticos de la Biblia, la historia de la vida y ministerio de Cristo, narrada en los 4 evangelios. La historia de la iglesia del primer siglo, narrada en el libro de los Hechos, al igual que la historia de la conversión del apóstol Pablo. La historia del apóstol Juan en la isla de Patmos, relatada en el libro de Apocalipsis. En Deuteronomios capítulo del 1 al 4, capítulo 1, 3, 2, 3 y 4, se nos cuenta la historia del pueblo de Israel y su experiencia en el desierto y su preparación para conquistar la tierra prometida. Antes de su muerte, Moisés prepara a su sucesor Josué, quien finalmente será el que introduce al pueblo de Israel a la tierra prometida. En el libro de los Salmos, capítulo 78, del capítulo 1 hasta el 72, el rey David le recuerda al pueblo de Israel, en forma de canto y poesía, las maravillas que Dios ha hecho con generaciones pasadas, para que nunca olviden quién es el Dios verdadero y el Dios de Israel. Nuestra mente tiene 3 divisiones: consciente, subconsciente e inconsciente. Ahora mismo los que están presenciando este estudio están en el consciente, saben lo que pasa en su derredor. Cuando vayan a su cama, su consciente será neutralizado y estarán soñando en el subconsciente. En el subconsciente guardamos las cosas más importantes de la vida. Por ejemplo, el hecho que tenemos que trabajar al siguiente día, comer, vestirnos, bañarnos, etcétera, etcétera. Pero en el inconsciente guardamos las cosas que son menos importantes. Por ejemplo, una persona que tiene 5 martillos, se le regala un martillo más y lo pone por cualquier lugar de la casa. Un tiempo más tarde, el que le regaló el martillo le pregunta que si le gustó el martillo, que si le sirvió. Y la persona empieza a pensar, ¿cuál martillo? Y le va dando vuelta por un día, por 2, por 3, por 4, hasta que finalmente recuerda dónde lo colocó. ¿Por qué? Porque las cosas menos importantes las colocamos en ese rincón de nuestra mente llamada el inconsciente. La razón por qué tenemos que repetir la palabra de Dios es porque aunque nuestra mente tiene la capacidad de recordar cosas importantes, también tiene la capacidad de olvidar asuntos importantes. Y por eso es que en la Biblia encontramos que el método de enseñanza es el método de repetición. Allá en el libro de Deuteronomios, capítulo 6, encontramos el método para aprender cualquier cosa que a usted se le pueda ocurrir en la vida, incluyendo el estudio de idiomas. Mire lo que dice el texto. Deuteronomio 6, del 4 en adelante. Dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, y de toda tu alma, y con todas tus fuerzas. Porque ven esto. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, repetir, y hablarás de ellas estando en tu casa, estando en el camino, al acostarte, al levantarte, las atarás como señal en tu mano, estarán como frontales entre tus ojos, las escribirás en los postes, en tu casa y en tus puertas. 8 veces la repetición de la palabra de Dios. ¿Quiere aprender un idioma?
Repita la primera palabra el día de hoy. Table, mesa. T-A-B-L-E. Escríbalo 8 veces, pronúncialo 8 veces, tradúzcalo 8 veces y usted tiene la primera palabra en inglés en su mente. Y así como aprendió la primera palabra, aprenderá la segunda, la tercera, la cuarta y la quinta. De la misma manera, aprende un texto bíblico hoy, otro mañana, otro pasado mañana, y al fin de semana usted ha aprendido 7 textos bíblicos de memoria. Continúa con el mismo proceso y en 2 semanas tiene 14 textos bíblicos aprendidos. Y en un mes, 28 textos bíblicos. Y ahora usted haga uso de sus matemáticas y multiplícalo por 12 meses y verá cuántos textos bíblicos habrá aprendido en el transcurso de un año y en el transcurso de su vida. Necesitamos repetir la palabra del Señor en nuestro corazón todos los días. Además de la grave situación política, económica y espiritual que hay en el mundo, estamos presenciando una nueva crisis desconocida y de naturaleza no política, diferente a todas las demás. La raza humana se dirige en su momento histórico a un momento crucial. La civilización está confrontada con un problema crucial. Por la primera vez en la historia, todo el mundo tiene un problema común. El problema no solamente es en América Latina, en Asia, África, Oceanía, Europa. El problema está en todo el mundo. Todas las personas han sido afectadas por esta enfermedad llamada el coronavirus. Por la primera vez en la historia, tenemos un problema común. Estamos entrando en un momento crítico en la historia. Dicha crisis se puede notar en diversas áreas de la vida y solamente la podemos comparar con la situación imperante en las edades medias o la edad del oscurantismo del año 1200. El diablo, amados, prepara al mundo para que le adore durante 3 años y medio. El primer ministro de Italia, Giuseppe Conte, dijo estas palabras: la historia del mundo está siendo escrita en las páginas de los libros de la historia, no en las páginas de los libros de economía. Refiriéndose al trato que la Unión Europea le ha dado a Italia durante la epidemia del coronavirus. Además, ha amenazado retirar a Italia de la Unión Europea, como ya lo han hecho Polonia, Hungría y Rumania. El profeta Daniel ya nos hablaba de la desintegración del resurgimiento del Imperio Romano en la forma de la Unión Europea. En profecías bíblicas hay un momento para leer, oír y guardar, pero la hora ha llegado para no solamente leer, oír y guardar, pero oiga bien esto, para ver las cosas que están sucediendo previas al retorno de Jesucristo. La historia son las profecías bíblicas en el pasado, ya cumplidas. Las noticias son las profecías bíblicas que se están cumpliendo en este momento. Amados, necesitamos estudiar la historia. No solamente la historia secular, pero necesitamos estudiar la historia bíblica. ¿Qué ha hecho Dios? ¿Qué está haciendo? ¿Y qué hará en el futuro? Mi pregunta es, ¿escudriñará las Escrituras? El mandato de Cristo en Juan 5:39 es: escudriñar las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Oiga bien esto, y ellas son las que dan testimonio de mí. No los profetas, no los apóstoles modernos, no el pastor, no el maestro. La Biblia, las Escrituras dan testimonio de Cristo Jesús. Amado, invierte tiempo estudiando y meditando la palabra de Dios. Padre, gracias por este día, por tu palabra. Bendícela en nuestros corazones. Y te pedimos, Señor, que tu palabra quede grabada en nuestra mente. Que podamos, Señor, considerar la importancia de investigar, analizar y meditar tu palabra para que podamos estar preparados para los días que se avecinan. En el nombre de Cristo te lo rogamos. Amén y amén.
Dios les bendiga.